Jóvenes con propósito. Ahora sí volvimos. Hemos vuelto, nunca nos fuimos, ¿no? Siempre estuvimos aquí. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada, que ella es estudiante de señas. Ella dice que no es intérprete, pero ahorita vemos la diferencia. Y se llama Soledad Garcés, mejor conocida como Solecilla. En el Instagram, Solecilla Garcés, por si quieren buscarla y aprender algo de ella. Bueno, ahí la tienen disponible. Les recuerdo también que nosotros tenemos el Instagram, Jóvenes con Propósito Piso Radio, guión bajo radio. Eso. En Instagram estamos así, la Estación del Cielo también. Y cada uno de nosotros, a mí si me quieren buscar, Meli Carvajal. A mí pues yo no tengo así como que... O sea, pues yo tengo redes, sí, claro. Pero es que ni sé cómo me parezco. Bueno, Snyder, pues, ahí miramos. Ahí miramos. Y ahora sí. Snyder Valencia _. Barra baja. Sí. Eso suena como a Barrabás. No. Barra baja. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. No sé cómo sonará el día de hoy esto, pero vamos a ver. Sí, suena bien. Suena para la gloria de Dios. Bienvenida, Soledad. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Queríamos saber un poquito más sobre... tú eres pedagoga, profesora pedagoga. Sí, señor. Y manejas todo eso del lenguaje de señas. ¿Cómo llegaste hasta allá? La historia desde el principio. Bueno, pero la historia de cómo, de la pedagogía o cómo empecé a aprender lengua de señas. Yo creo que todo está conectado, ¿no? Bueno, sí, yo soy, para la gloria de Dios, licenciada en pedagogía infantil. La pedagogía empezó desde mis primeros años de vida, por decirlo así. Yo me crié, como les contaba, o yo nací como les contaba a los padres de la iglesia. Yo nací en un barrio que es un poquito, de aquí de la ciudad, un barrio un poco discriminado, por decirlo de alguna manera. Entonces allí habían chicos y yo veía que estos chicos estaban mucho en condición de calle, o sea, pasaban mucho tiempo en la calle. Y esto hacía pues que ellos de alguna manera se desviaran por donde no debían, porque teníamos muchos ejemplos para seguir. Teníamos muchos ejemplos para seguir. Entonces yo decidí, por mi propia voluntad, yo era adolescente en ese entonces, decidí ir a las casas de las mamás de estos chicos y decirle: mire, señora, ¿tu hijo va mal en matemáticas? ¿O tu hijo va mal en español? Permíteme, yo le ayudo con las tareas y demás. Y sí, empecé con ellos a hacer todo lo que tenía que hacer, como refuerzos en matemáticas, refuerzos en español. Y yo empecé a ver que estos chicos empezaron en la escuela a mejorar muchísimo. Y esto hizo que en mí se despertara una pasión por enseñar. Qué bonito. Se despertó una pasión por enseñar. Conocí mucho, de alguna manera empezaron los padres entre ellos a decir: ve, la hija de doña Judith, se llama mi mamá. Okay. La hija de doña Judith ella enseña muy bien. Vaya. Entonces llegó un punto en el que tenía tantos niños por enseñar que ya me tocó decir: no, ya no tengo tiempo para este. Pero empecé a ver que estos niños aprendían y eso me apasionó. Ya después Dios me permite entrar al SENA, que mencionabas hace un momento, y después me permite pues ya ingresar a la universidad a poder estudiar. La lengua de señas nació, cuando estaba en la universidad había un salón de chicos no oyentes o sordos. Y yo veía como una de las profes que nosotros teníamos, hablaba con ellos y yo le decía a mis compañeras: ay, yo quiero entenderlos, yo quiero entender cómo ellos hablan, yo quiero entenderlos. Entonces desde ahí empezó mi pasión por eso. Yo esperaba que en la universidad nos dieran una electiva de lengua de señas, pero no se dio. Yo todos los semestres esperaba la electiva de lengua de señas, pero no se dio. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Terminé la universidad y yo seguí con esta pasión hasta que dije: voy a estudiarlo. Y ahora soy estudiante de lengua de señas. Diferente a ser intérprete, porque para ser intérprete necesito mucho más estudio y necesito pues tener el aval, el cartón como tal.
Y ahora estoy en procesos de aprender. Estoy como aprendiendo. Ese aval, ese cartón, ¿te lo da la misma institución en donde aprendes? ¿O tienes que ir a algún lugar a presentar alguna prueba? Ese aval te lo da la universidad también como tal. Aquí creo que en Cali hay solo una universidad que tiene esta carrera como tal. Okay. ¿Cuál es ese? No recuerdo el nombre. Okay. Pero sí, esta universidad es la que te avala como intérprete en lengua de señas, que es diferente a ser un estudiante, como lo soy yo. En este momento estoy en el aprendizaje, estoy en los primeros pasos, aprendiendo todo lo que tiene que ver con señas, con signos y demás. Y ya después de que pase estos niveles básicos, ya empezaré toda la investigación que tiene que ver con ya la titulación. ¿Cuánto tiempo se demora eso? Pues los cursos se demoran, pueden ser 2 años, 3 años, tú puedes demorarte en unos cursos, pero ya la universidad como tal, mínimo 4 o 5 años. Ok, es una carrera. Una carrera, sí señores, una carrera que te permite ser intérprete en lengua de señas. ¿Y salen capacitados para hacer los movimientos en televisión? Exacto, exacto. Un intérprete es aquel que ya puede estar en televisión como tal, porque la lengua de señas no tiene la misma composición de nuestra lengua en español o de cualquier otra lengua. O sea, tú para decir una oración, por ejemplo, tú dices, yo quiero tomar leche. En español lo dices así, en lengua simplemente tú dices, yo querer leche. Entiendo. Exacto, o sea, no dices no toda dices si la se la va a tomar, si se va a bañar con la leche, lo que... Yo querer leche. Entonces tú, si es de tomar, haces la seña tomar leche. Ok. Entonces tú acá dices, yo quiero tomar leche. En cambio yo en lengua de señas solamente te puedo decir, te puedo hacer la seña de tomar y te puedo hacer la seña de leche, ya. Okay. La persona sorda comprende que yo quiero tomar leche. Es como un poco más de interpretación. Exacto, la lengua de señas es interpretación, por eso tus gestos van muy acomodados. Por ejemplo, ustedes que me ven ahora, si yo hago feliz de esta forma, miran mi gesto, miran mi rostro, ¿usted va a decir feliz? Nosotros sí, pero los que están escuchando no. No, porque mi rostro no está demostrando felicidad. Yo les voy a traducir. Ella hizo la seña de feliz, pero tenía cara triste. Exacto. Yo hice la seña de feliz, pero tenía cara triste. Pero la seña de feliz, usted ve un sordo y va acompañado con una expresión, acorde. Sí. Entonces, por eso, tú que de pronto no conoces nada de señas, tú puedes llegar a entender algunas señas solo por los gestos, por la expresión facial muy bien. Y corporal que haga una persona. Yo me acuerdo, mi Sol, que una vez, ¿no? En la iglesia, ¿cierto? Se hizo una presentación de señas. Y yo con lo que más batallé fue con la expresión. Yo no soy una persona muy expresiva. O sea, los que me conocen saben que pues a veces soy un poco risueño. O pues sonrío. Pero yo, por ejemplo, de moverme así, mira, recientemente, ¿no? Nuestro hermano Fernando se hizo una grabación, ¿cierto? De su último sencillo. Temazo, un temazo. Entonces, Fernando Busto, búscalo en redes sociales y en YouTube, en Spotify también. En esa grabación, ¿cierto? Se pedía que pues uno se moviera un poquito así, con la guitarra, y yo no pude. O sea, es que a mí no me sale eso de moverme tanto, así no me sale. Y cuando estábamos haciendo la presentación de señas, también me costaba mucho la parte de la expresión. Y más que todo como hacerme consciente. Por ejemplo, en ese momento estoy sonriendo, pero es como involuntario. Pero ninguna otra expresión me sale. O sea, otra expresión no me sale. Estar triste tampoco me sale muy bien. Entonces, eso es algo que yo creo que se practica bastante. Y yo cuando veo a las personas de la televisión, ¿cierto? En el noticiero, veo que hay un cuadrito ahí que están las personas de señas. Veo que gesticulan bastante. Y eso es muy importante porque la calidad del lenguaje de señas se va a basar mucho en tu expresión. Entonces una persona que hable bien no se va a determinar pues por qué tan clara haga la seña, sino por cómo que expresa. Cómo la transmita. Eso es muy chévere porque, como decía ella, es como que aunque yo no sepa el lenguaje de señas, yo le puedo entender algunas cosas. Y no es porque yo tenga comprensión, es porque como lo expresa también con el cuerpo. Claro. Y miren, chicos, que hay algo muy importante, y es que como la comunidad sorda aquí en Colombia está invisibilizada, es decir,
usted se encuentra a una persona sorda en la calle y usted no sabe cómo comunicarse. Entonces, ¿qué han hecho los sordos? Los sordos lo que han hecho es tratar de hacerse entender de alguna forma. Ustedes por eso ven sordos que de alguna manera gimen. No sé si lo han visto. Sí. Entonces, como que dijeran, como que si quisieran decir muchísimas cosas haciéndose comprender. Entonces, yo sí soy abanderada por decirlo de alguna manera de que las personas aprendan lengua de señas. Claro. O al menos lo básico. Sí. Que usted sepa preguntar, ¿necesitas ayuda? Claro. Porque usted no sabe en cualquier momento, quizás en la calle tú vas y una persona requiere ayuda, pero esta persona es sorda. Claro. ¿Cómo no te va a escuchar? Porque pues obviamente no te puede escuchar, pero que tú puedas al menos decir, ¿necesitas ayuda? Eso básico que tú lo sepas decir. Si esa persona, claro, el sí todo el mundo sabe cómo se dice sí. Una de las formas de decir sí es moviendo la cabeza. Eso está dentro de la comunidad sorda. Esa seña está institucionalizada para ellos. Hay otras maneras de decir sí, pero la que todos conocemos es moviendo la cabeza. Sí. Entonces, si esa persona te dice sí, obviamente tú algo haces por ella. Claro, o la sigues. Exacto. Por ejemplo, si una persona que sea sorda, ¿cierto? Un no oyente, ve un accidente, por ejemplo, ve que hubo una colisión o una persona tuvo un accidente, ¿cierto? Y sale a buscar ayuda, ahí pues o sea, si una persona te jala, es como que tú no vas a entender muy bien qué es, pero si tú más o menos le entiendes, tú puedes seguir a la persona. Exacto, o esa persona sorda se va a identificar y va a decir que no oye. Exacto. Entonces eso también es bueno que lo supieses. La señal, ella se señaló el oído y dijo que no. Exacto. Hizo así con la cabeza que no. El oído y partecita de la boca. Ok. Y hace que no con la cabeza. Que no. Entonces dice que no, ella es sorda, no escucha. Otra cosa que hay que tener en cuenta, chicos, es que no está bien decir mudo. Ella es muda. Okay. No está bien decirlo en la actualidad. No. Hay términos que con el paso del tiempo han ido cambiando, ¿no? ¿Cómo sería el término correcto? El término correcto es decir sordo o decir no oyente. No oyente. Él es mudo. No, porque generalmente hay un porcentaje muy alto, más del 90% de las personas que no escuchan. Estas personas no tienen dificultad en sus cuerdas vocales. Para usted ser mudo tiene que tener alguna atrofia, algo aquí que te impida. Pero las personas sordas no hablan porque no escuchan. Entonces nunca han podido pues desarrollar esa parte, pero no significa que sean mudas. Entonces referirse a él es sordo mudo tampoco, o él es mudo, simplemente digan es sordo, o si quieren que suene un poquito mejor, pues digan no oyente. Exacto. No oyente. Solo una pregunta, pero pues un poquito como fuera de algo imaginativo. ¿Una persona puede ser no oyente y a la vez ser ciego? Claro. Eso. ¿Cómo hacen para comunicarse con esa persona? Por eso hay diferentes formas de comunicación. ¿Han escuchado la escritura para braille? Exacto. Entonces, por eso solamente la lengua de señas, digamos que es una rama dentro de toda esta discapacidad. Tú puedes aprender braille, tú puedes aprender muchas formas de poder comunicarte con otras personas, ¿sí? Entonces, no es solamente la lengua de señas para aquellos que no oyen, pero hay gente que son también ciegas, como tú dices, pero tú te puedes comunicar con ellos a través de esta escritura. Tengo una pregunta, ¿ellos cómo aprenden? Porque digamos que si uno es ciego de nacimiento, ¿cierto? Y es sordo de nacimiento, ¿verdad? ¿A ti cómo se te dice que eso que estás tocando es eso que estás tocando? Como, digamos que aquí hay un libro, ¿cierto? Y aquí en el libro dice carro, ¿cierto? Y manzana. ¿Cómo sabe la persona que eso que está tocando así es un carro? O sea, que la palabra que está tocando con los dedos es un carro en la vida real y eso que dice manzana es una manzana de comer. ¿Cómo hace para entender la representación de lo que lee y lo que... Pues obviamente la representación no la va a tener. Mira, lo que yo les puedo decir, chicos, es esto. Las personas que desarrollan algún tipo de discapacidad o personas con discapacidad, estas personas desarrollan otras habilidades, comprobado científicamente. O sea, ustedes no pueden o nosotros no podemos solamente decir, él es sordo, él es ciego, él no puede hablar, él tiene una cantidad de cosas vetado, no tiene la habilidad de poder aprender. Hay muchas formas, porque yo sé que Dios permite que estas personas desarrollen otro
tipo de habilidades. Para eso hay personas especializadas que pueden llegar a enseñarle a estas personas que no pueden ni siquiera ver, ni siquiera oír. Y pueden empezar a enseñar como de alguna manera estos gramálogos o estas formas. Obviamente ellos no tienen la representación del dibujo en su cabeza como tal, pero sí tienen otras formas de ver la vida. Okay. ¿Me hago entender? Ajá. Igual cuando tú naces, tú aprendes por repetición de alguna manera. Ajá, sí. Entonces el niño nace sin saber o conocer ningún tipo de palabras, pero a su vez escucha que su medio habla así, entonces empieza a gesticular. Claro. Y si ese niño va a otra nación, pues empieza a aprender las palabras de allá. Esa nación. Y si ese niño, por ejemplo, conozco a alguien que la mamá es sordo, ¿no? Sorda. Y la niña nació siendo oyente, pero la mamá empezó y ella se comunica con la mamá de esa forma, con señas. Qué chévere. Se comunica así y la niña también habla. Y también conozco otra persona que es sorda, que es oralizada, es decir, ella, aunque no escucha, ella habla. Pero eso es porque en algún tiempo sí podía oír. Hay unos que han ido perdiendo la audición, ¿no? Con el paso del tiempo, pero hay otros que de alguna manera escuchan muy poquito y aprenden también a leer lo que es los labios. Entonces ellos empiezan de alguna manera a tratar de imitar el sonido que ven en sus labios. Por acá hay una hermanita que nos dice que su hermanita de ella habla con ella normalmente. La gente se queda aterrada porque yo hablo con ella como cualquier otra con su audición bien. Al hablar con ella pronuncio bien las palabras y acompaño con un gesto. Es muy lindo. La hermanita de la hermana no oye y entonces se comunica. Ella le habla normal y le entiende. Es raro, sí. pero es chévere. Sí, chévere, pero porque extraño. lo que decía ella ahora, buscan la manera de aprender, se le desarrolla es que otra cosa. A mí me encanta pero la comunicación, los temas de lenguaje, porque es que hay algunos sordos comunicarse, que ellos aprenden a leer. Por ejemplo, yo trabajo con una persona que ella aprendió a leer los labios, ella es sorda completamente. Yo a veces hablo con ella en señas, pero otras veces yo le escucho que me dice. Entonces yo le hablo y dejo que vea mis labios y ella me comprende. A veces me dice que no entiende, entonces le hago la seña. Pero ella sabe la lengua de señas en su totalidad. Impresionante. Ahora nombraste algo de ir a otro país. ¿El lenguaje de señas es lenguaje o es lengua de señas? Es lengua de señas. Lengua. Sí, señorita. ¿Y eso cambia en diferentes países? Sí. Es como los acentos. Exacto. Y también aquí en Colombia. Porque, por ejemplo, nosotros aquí en Cali hablamos del mío. Pero en Medellín o en otro lugar, el mío es El metro. Ajá. Entonces milenios. tú, siendo un intérprete de señas, debes conocer la seña que hay en cada región. Porque si tú vienes acá a Cali y me haces la seña de metro, pues yo no la voy a conocer o me la tienes que enseñar. Entonces por eso cambia. Es que depende del lugar. Por ejemplo, digamos esto, Snyder me interpreta. Esto es una casa, aquí en Colombia, porque las casas son de techito. Ella está haciendo un pero techito si vos con las manos. Ajá. Y es casa. Pero si vos te vas a unos lugares que las casas son redonditas, esta seña queda olida para casa allá. Entonces por eso cada país tiene su propia lengua de señas, sus propios símbolos, aunque hay unos que coinciden. Y una lengua de señas universal también. Entonces la idea es que podamos aprender esa lengua de señas universal. Y bueno, cuando usted ya aprende lengua de señas, por ejemplo, él es de Colombia, te queda mucho más fácil poder aprender Venezuela, lengua de señas de Venezuela, y te queda mucho más fácil a poder aprender otro tipo de lengua de señas, porque ya tienes la base, tienes como de alguna manera la habilidad ya aprendida en las manos, entonces te queda mucho más fácil. Yo, por ejemplo, tengo una compañera que ella es de Venezuela, y ella estaba conmigo en los cursos y yo le decía, ve, y en Venezuela ¿cómo se dice esto? Y ella me decía, mira, es así parecido, pero es diferente. Y sí, ella es testigo de Jehová y ella da conferencias también, dialoga con muchos, porque aunque ustedes no lo crean, hay mucha comunidad sorda, chicos. Sí. Hay mucha. Mira que eso que decías ahora de otros países, hay un país en Asia, hay un país en Asia en el que directamente, por ejemplo, no me acuerdo quién es que fue para allá, pero tipo que él fue, ¿no? Cierto, él fue allá como turista, ¿verdad?
y que aunque él no habla el idioma, creo que era China, él no habla el idioma, es un país que está como que a veces tan cerrado en ciertos lugares, que directamente, por ejemplo, la seña del pulgar arriba no la entienden. O la seña de por ejemplo, de dirección así no la entienden. Es como señal universal. O sea, tú le haces a una persona así en cualquier país y va a entender que es bien. Que allá había una ciudad que no la entendían. Y la gente hacía esto y no lo entendían. O sea, que sí y no lo entendían. Entonces es como que hay lugares, como dices, que me parece muy interesante que pueda cambiar. Pero ¿qué tanto cambia? Por ejemplo, en lugares de casas, ¿no? Si las casas son diferentes. Pero hay cosas que son iguales en todas partes, ¿no? Más o menos iguales. Sí, hay un lenguaje universal. Por ejemplo, el amor, decir te amo es algo universal. Entonces tú lo puedes decir aquí en la China, donde sea en lengua de señas, se dice te amo. Hay cosas que no cambian, porque hay cosas que entre nosotros no cambian. Pero como les explico, ahí sí hay pequeños detalles que obviamente, porque la lengua de señas es representar con tus gestos, con tu cuerpo, con tu mano, con tus manos, un lenguaje, es una forma de hablar. De hecho, esto nace es por la misma necesidad de querer tener comunicación con las personas no oyentes. Nace de esa necesidad. La lengua de señas nació de eso, porque quizás muchos no podían ser comprendidos, entendidos, y nace debido a que alguien dijo, ¿cómo hago para comunicarme con él? Si esta persona me ve pero no me escucha. No me entiende. Entonces empezó a crear y cada país tiene unos símbolos, unas señas que se institucionalizan y hacen parte pues de todo este gramaje de la lengua de señas. Hay una cita que no leo hace mucho tiempo, no la he leído. O sea, no la he leído hace mucho tiempo, pero hace referencia a que la mayor soledad no viene por la ausencia de personas, sino por la incapacidad de ser comprendido. Y es que es muy solitario uno querer expresarle algo a alguien y no poder. Y eso para los oyentes es común, por ejemplo. Pero para los no oyentes tiene que ser todavía más común, o sea, más complicado. Hay cosas, por ejemplo, claro, el lenguaje de señas, mientras tú lo aprendes, puedes expresar ciertas necesidades y la gente puede llegar a entenderte. Pero hay cosas que son complejas. Por ejemplo, ellos les cambian un poquito el tema de la expresión, pero los sentimientos siguen siendo los mismos. Exacto. Los pensamientos siguen siendo los mismos. Y a veces expresar ese tipo de emociones complejas o pensamientos complejos e ideas complejas y a veces no poder o que tiene que ser muy complicado. Sí, es muy complejo. Y mira que tú hablas, Snyder, de algo muy importante y es el poder expresar emociones y sentimientos. Eso es un punto muy, muy clave, que todos los seres humanos estamos en la necesidad de ello. ¿Qué pasa con nosotros los que hablamos? Generalmente cuando ustedes se reúnen con un grupo de personas o nos reunimos, esto pasa mucho entre mujeres y es que, ay, te quiero contar algo. Sí. Entonces nosotras nos reunimos y la una habla y la otra quiere hablar y no la dejan hablar. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que habla, Dios mío. Entonces al final estamos 2 horas hablando y ella me dice, ay, Sol, pero ¿tú qué me ibas a decir? Yo, no, pues yo ya me voy para mi casa. Sí, ya. Porque ella tiene una necesidad muy, muy imperiosa de hablar y hablar muchísimo. Pero ¿qué yo he visto dentro de la lengua de señas? Que tú necesitas poner atención para poder entender lo que el otro dice. Conozcas o no conozcas la lengua de señas, usted me tiene que estar mirando. Pero ¿qué pasa ahora con los que hablan? Usted ni siquiera los mira el rostro. No más los escucha. Mira que algo que yo hago mucho, lo he dejado de hacer. Porque en la iglesia hay ciertas personas que me han dicho, yo miraba mucho los ojos cuando hablo. Yo miro la cara, los ojos cuando hablo. Y ya lo he dejado de hacer. Porque pues sí hay gente que se incomoda un poquito. Porque no, o sea, ya no está la costumbre de mirar cuando se habla. En la iglesia pasa algo muy particular y es que hay mucha gente que cuando te saluda te mira. A mí me encanta eso. No que se sienten a hablar conmigo así las horas ahí, ¿qué más? Contame cómo vas. Pero el solo hecho que tú te acerques y me digas, hola, Sol, ¿cómo estás? Y me mires un segundo a los ojos, ya. Para mí es suficiente. Pero también vi que hay un hermano en la iglesia que nunca lo mira a uno. Usted lo saluda y el Señor nunca levanta la mirada. Ay, yo un día dije, ay, yo no voy a saludar más al Señor. Como que no, porque de pronto él no quiere hablar o algo, porque él no ni siquiera levantaba la mirada. Y luego, bueno, ya entendí que pues él tiene una serie de situaciones y demás. Entonces yo, pues por mi forma de ser,
decidí mejor no saludarlo, pero no porque me caiga mal, sino que yo quizás no quiero irrumpir en su silencio, no Eso quiero. Es muy respetable. Porque sí. tampoco sé si él no quiere hablar en ese momento. Entonces yo siempre lo saludaba, yo tampoco hablo mucho, pero lo saludaba y él no me miraba y yo no, pues señor, ni me mira. Pero el 99.9% de las personas se acercan y te miran. Te miran. Igual lo mismo hago yo, cada vez que saludo, miro. Porque es que el mirar a otra persona cuando la saludas, eso es señal de respeto hacia ese otro. Uh-huh. Es señal de respeto. Por ejemplo, Snyder tiene algo muy chévere y es que si hay una persona adulta que te saluda, tú te pones de pie. Claro, sí. Y hay personas adultas en la iglesia que lo saludan a uno y usted ahí sentado, ni siquiera para ponerse de pie. Uh-huh. Abrazas al adulto, Sí, y si es el adulto mayor, o le das la mano y vuelves y te sientas. Entonces eso son actitudes, mire que nosotros vivimos por señas, solo que no nos damos cuenta. No, eso suena muy interesante. Nosotros somos señas, 100% señas. Usted tiene un lenguaje corporal que habla por si usted. Yo tengo uno, discúlpame que te interrumpa, yo tengo uno, es que yo puedo decir una cosa, pero mi cara no miente. La cara tiene subtítulos. Uy, sí, la cara tiene subtítulos. Sí, hay gente que es muy gestual. Ajá. Hay gente que es muy gestual, dice una cosa, pero el rostro dice otra. Ajá. En ese caso sí hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Con la cara. Sí. Todavía no he logrado llegar hasta allá. Pero bueno, eso lo vas logrando poco a poco. Pero entonces expresa lo que tu rostro de verdad quiere decir. Si estás disgustada y no me gustó esta parte. O sea, no estoy de acuerdo. Sí. Pero si vas a decir una cosa y a reflejar otra, no, di lo que... No, ejemplo, ¿cómo estás? Bien. Ah, no. Bueno, no es... Siempre bien. Es el automático. Claro. Sale ahí. De hecho, No, es que, bueno, tiene que ver más que todo con tu forma de ser. Hay gente que es muy limitada para hablar. Te responde Bueno, simplemente... todo el mundo tiene que saber lo que uno le está pasando. Bueno, sí, también. eso es válido. Hay gente que solamente responde lo que le preguntan. Entonces, ¿cómo estás? Bien. Y hay gente que por su forma de ser es muy seca, también muy cortante. Pero ese bien, hay dos formas de responder. Hay una forma muy cortante de responder bien y hay una forma que te da pie para decir, bueno, gracias a Dios estás bien. Tú me preguntas, ¿cómo estás? Pregúntame, Snyder. Oye, Sol, ¿cómo estás? Bien. Ya cerré la importante. puerta. Se sintió. Se sintió. Sí. Sí. Yo acá, sé que me voy ahora mismo. Se sintió. Yo cerré la puerta, pero vuélveme a preguntar, Snyder. Me da miedo ya. Sol, ¿cómo estás? Bien, Snyder, gracias a Dios. Me alegra mucho. ¿Cómo va la Exacto. familia? Ajá, le dio pie. Eso, yo le di pie para que él al menos diga, gloria a Dios que estás Amén. bien. No que me va a preguntar, ve, ¿y qué hay de tu casa? Contame. ¿Cómo vas? Pero sí le di como digamos la entradita para que al menos cierre la conversación, pero yo no la cerré. Ok. Del viaje diciendo, bien, como que ya no me da pie para nada más. Entonces, como les decía, nosotros somos mucho gesto, somos gestuales 100%, muchachos. Entonces, miren lo que es la lengua de señas. Solo que la lengua de señas obviamente usa unos símbolos y más con las manos, pero usted con su cuerpo habla, usted con su rostro habla, usted con todo habla. Claro. Por eso hay gente que se ha dedicado a estudiar el lenguaje corporal, El lenguaje ¿no? corporal. Entonces descubren humano. que el asesino hace estos gestos, hace estas cositas. Hay algo que es particular y es que como viene inhibida cierta parte del cerebro, ¿cierto? Por ejemplo, en rasgos que son en rasgos psicopáticos, es que, por ejemplo, pueden controlar los impulsos. Entonces, por ejemplo, hay un impulso que viene por fosfito, que es cuando algo te alumbra, te encandelilla, que es cerrar o parpadear. No lo tienen, lo apagan si quieren. O sea, usted le coloca algo así en los ojos y no les molesta, es como que lo pueden inhibir. Y es que pueden controlar los impulsos, siempre y cuando no se den de cuenta, ¿no? Si ellos se dan de cuenta de que lo estás haciendo probado, es como que pueden reaccionar. Pero eso pasa tanto con rasgos psicopáticos como con rasgos normales. Hay muchas cosas que además por cómo reacciona la persona, son cosas que me gustan, este tipo de cosas me parecen interesantes. Pero tengo una preguntita. Por ejemplo, tú, ¿no? Como persona, ¿cierto? ¿Tú siempre has sido así expresiva? ¿O esa expresión, ¿cierto? Vino, por ejemplo, o sea, me refiero a expresiva más que todo es como en el hecho de comprender todo ese tipo de
de diferencias en el lenguaje, de cualidades sociales. Como decías, nosotros somos seres sociales. Realmente por eso es que las personas cuando están solas mucho tiempo, como que terminan cambiando de alguna manera o terminan afectándoles porque somos seres sociales. Pero por ejemplo tú siempre has sido como una persona que tiende a acercarse un poquito, ¿no? Como por ejemplo tú te acercaste a esas mamás un poco solidaria, ¿cierto? Mira que paradójicamente no, yo soy muy tímida. ¿Sí? Sí. Yo soy tímida, imagíneme, me separo del micrófono. Yo soy tímida pero nadie me cree. Pero como mi labor es hablar, o sea, yo todo el día hablo. Pues estoy en un salón con 25 niños, entonces imagínate, imposible no hablar. Imposible no hablar. Y los niños que son así tan de acercarse. Sí, entonces yo todo el día hablo. Entonces, por ejemplo, yo ya cuando llego a la casa, generalmente yo casi ya no hablo. Entonces, usted me ve en la iglesia, ¿yo hablo mucho en la iglesia? No, yo soy más que todo callada, ¿no? Ajá. Porque quizás estoy descansando de tanto hablar todo el día. No, mentiras, porque de verdad soy tímida. Aunque no me creen, pero sí lo soy. Ya cuando me toca de repente dar una conferencia o hablar, pues o hablo. Porque pues Dios me lo ha permitido. Pero esas habilidades que tú hablas sociales, de poder comprender al otro, tú lo aprendes. Tú lo aprendes. Cuando tú te interesas por otro, te interesas en saber por qué está en silencio. Te interesas en saber por qué esta persona, entonces ya no te va a doler. Ay, que Neider llegó a la iglesia y no me saludó hoy. Entonces hay hermanos que se llaman las petacas por eso, perdón por la expresión, ¿no? Y dicen, no, yo no vuelvo a la iglesia porque es que el pastor no me saludó. No, el pastor no me saludó, entonces ya no vuelvo. Créanme, muchas veces el pastor no me ha saludado. Ha saludado al hermano que está al lado, atrás, al frente, y a mí no. Pero eso a mí no me va a hacer que yo diga, yo no voy a la iglesia. Yo pienso, ay, el pastor no me vio. Yo digo, ay, mejor que el pastor no vino. Para que no me pregunte. Sol, ¿cómo estás? No, mentiras. Pero hay gente que eso hace que se vayan. Dicen, no, es que se lo toman a muy personal. La clave está en no tomar a personal tu actitud. Sneider, si usted llegó y no me saludó, algo le pasa a Sneider. Antes yo voy a tratar de entrar a comprenderte. Claro. Porque no me saludó y quizás está viviendo cosas, no me vio o no quiso hablar, o en fin, tantas cosas que puede pasar un ser humano que uno a veces lo toma muy personal. No me saludó, no me quiere, me voy de esta iglesia, mejor aquí no hay amor. Yo eso lo hago muy en parte del sentido común. Mira que yo algo con lo que yo he batallado, ¿cierto? Toda mi vida es relacionarme con personas que a veces no tienen sentido común. O sea, y uno a veces dice, es muy extraño que a esta persona no le parezca esto que sea tan lógico. ¿Voy a entender? Y no, te das cuenta de que no, que realmente hay personas que el sentido común que tienen es muy nulo. O sea, en cuanto a habilidades sociales se trata, tipo, por ejemplo, yo he tenido compañeros, ¿cierto? Que, por ejemplo, a veces se enojan con otros, ¿cierto? Con otros compañeros. Y es como que la primera respuesta es como dices, tomárselo personal. Ajá. Y yo es como que veo claramente, yo no lo noto claramente, que es como decir, a lo mejor y le pasa algo, y efectivamente le termina. Pero o sea, en casos muy específicos que uno diría como que es obvio que aquí sí le pasa algo. Es como por ejemplo, nosotros conocemos a los que conozcan la iglesia. Nosotros por ejemplo conocemos al pastor, por ejemplo, que es muy animado, ¿cierto? Pero como saluda a tanta gente y todo el tiempo está moviendo, alisando una cosa, preparando la otra, a veces puede ser normal, ¿cierto? Que pase de largo o que tenga que ir corriendo de un lado a otro, es normal. O Melina tú la ves, ¿cierto? Y a veces ella puede estar aquí recibiendo, pero en algún momento determinado ella o pasa por audiovisuales o a como alguna cosa, o Juan David, es como que personas así, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo Melina en algún momento, ¿no? Me saluda y todo, pero pues después como que mantiene muy ocupada, yo no me lo tomo personal. Porque yo entiendo o comprendo que puede estar ocupada. Entonces a veces es como que tratar de sacarse uno de la ecuación, como de, no sé, como eso, no pensar que el mundo está girando alrededor tuyo. Exactamente, o que y no que es contra ti. Todo lo que la gente haga es para hacerte daño. Exacto. Cuando tú te pasas de ese plano a entender que, oye, la persona está viviendo sus propias luchas. Exacto, sí. Y el que me salude no va a cambiar nada. O sea, cuando tú entiendes eso, tú vives mejor y de verdad te evitas 10,000 cosas. Sí. Entonces poder entender eso hace parte de la lengua de señas, chicos. Poder entender cómo actúa alguien. Cuando tú ves, por ejemplo, bueno, y eso ya tiene que ver con pedagogía, el comportamiento de un niño. Generalmente los pedagogos observamos mucho.
Entonces, de allí uno se da cuenta cómo es un niño, cómo aprende un niño. Entonces, tú ves el niño que siempre está muy activo, brincando y de todo, y llegó un día en el que ese niño está quietico. Usted dice, no, venga, a este niño le pasa algo. Y no necesitas ser pedagogo para darte cuenta, o psicólogo. Tú simplemente dices, algo pasa con este niño. Indagas, tienes que saber también indagar, ¿no? Indagas y te das cuenta que sí, ese niño está viviendo algo nuevo para él, algo que tal vez no sepa cómo manejarlo. Por ejemplo, generalmente cuando hay niños, lo estamos viviendo ahora, hay un niño que la mamá quedó embarazada. Ese niño cambió de actitud y todas decían, pero vení, él no era así, ahora está rebelde. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces la mamá fue y dijo, no, es que estoy embarazada, la llegada de un nuevo hermanito hace que él de pronto se sienta desplazado y demás. Bueno, entonces empezamos como a mirar cómo ayudarlo a él para que pueda entender y comprender que llega un nuevo hermanito, pero que no se va a robar el amor completo de sus padres, sino que va a ser parte también de ellos. Entonces, el mirar es clave en la lengua de señas. Mira que el comprender es clave. Estas cosas, ¿no? Hace que, por ejemplo, el lenguaje, según lo que estamos entendiendo, ¿no? El lenguaje de señas, en cierto modo, termina siendo un lenguaje muy personal. O sea, termina siendo... yo le voy a decir que se me olvidó. En cierta manera, es un lenguaje que es más profundo que otros que sí son letrados o que sí son audibles. Termina siendo un lenguaje mucho más personal y más profundo. Es como que ya tiene que ser mucho más... El lenguaje de señas yo creo que tiene la esencia de lo que es la comunicación. Comunicarse es que yo te escuche para comprender lo que me estás diciendo. Nosotros escuchamos para responder solamente. Entonces estamos en una discusión y yo te digo todo lo que pienso y usted está pensando, no en lo que yo le estoy diciendo, sino cómo responderme. Sino en cómo responderme o cómo atacarme. Entonces, por eso esa es la clave de que matrimonios, pues yo no soy experta en eso, pero se vayan al suelo, matrimonios, amistades y muchas cosas, porque nadie quiere escuchar a nadie. En los trabajos también pasa mucho. De hecho, a mí me pasaba, y es que conversaba con alguien y si yo no miraba, dejaba de hablar. O sea, yo tenía que prestar atención, ver que estaba hablando para que esa persona sintiera que yo le estaba prestando atención. Pero cuando yo hablaba, era totalmente diferente. Desconectado. Sí, esa persona en el celular, una llamada, o no, espérate. Entonces yo decía, esto no está bien. Porque, claro, yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo escuchar por un lado mientras estoy haciendo otra, mientras estoy anotando. No, pero yo tenía que dejar de hacer todo para ver lo que hablaba, pero al revés no era igual, no era recíproco. Claro, era unidireccional. Ajá, entonces yo no, pues esto no puede ser así. Y es algo que es un trabajo que eso termina y que eso pasa independiente. ¿Cómo será con la familia? Ahí complejo. Está el detalle. Es muy complejo. Sí, es que pasa mucho. Nosotros realmente tenemos que aprender a escuchar para entender, no para responder. Exacto. Entonces, eso sí yo lo había escuchado hace un tipito, pero pues es que esas cosas, a mí me llama mucho la atención los temas sociales, ¿cierto? Me llama mucho la atención. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio, ¿no? Nosotros, una de las formas que nosotros tenemos de compartir el Evangelio, también es como que expresando, ¿cierto? Por ejemplo, y en el Evangelio se ve como a mucho más, se ve en un tiempo más amplio. Por ejemplo, hay personas que pueden y comparten el Evangelio, por ejemplo, comparten la paz de Dios, ¿cierto? Pero con el tiempo, ¿cierto? Yo te lo comparto a ti hoy, ¿cierto? Y el día de mañana exactamente, tú me ves a mí y me ves que comunico todo lo contrario a lo que te prediqué ayer. O sea, yo comunico con mi forma de vivir, comunico con mis expresiones, cómo trato a la gente, todo lo opuesto a lo que te compartí en las escrituras. Entonces es algo que también es llevado como a la parte bíblica, ¿no? Y somos llamados también a compartir con el testimonio. Y no tiene que haber coherencia en lo que tú dices, exacto, lo que predicas y lo que vives. Y lo que vives. Y nosotros somos llamados a vivir la palabra de Dios, a practicarla en verdad y en justicia. Entonces, exacto. Esos detalles ayudan mucho. Así que una de las recomendaciones que podemos darles a los oyentes es que sean más conscientes de lo que expresan. Y si ustedes no piensen tanto en qué expresar, sino en por qué expresan lo que expresan.
Si yo digo, no, es que yo cuando hago esto expreso como si estuviera molesto. Yo Ajá, no trates Yo siempre tengo cara de tragedia. Ni siquiera ponga cara de feliz para que salga contenta en el video. Yo con cara de tragedia. Pues depende, si tú de verdad estás en tragedia o estás... No, entonces no ahí- entiendo por qué. entonces ya eso ya es algo ya... Sí, ya sí, normal porque que tuyo. no, ponga una cara de felicidad. Yo creo que estoy haciendo cara de felicidad y cuando me veo, no. No, mira que eso es ya es un algo gesto, ya, Melina, ajá. que has interiorizado. Ajá. Inconscientemente lo has interiorizado. Yo recuerdo, voy a contarles, en alguna oportunidad a mí me dijeron que tenía hipoglicemia. Ok. Hipoglicemia es azúcar baja. Ajá. Entonces a mí me hacían exámenes y todo, bueno. Y que coma así, que coma esto, bueno. Entonces el médico una vez me dijo, no, lo que yo te voy a decir es que te voy a mandar con el psicólogo, me dijo. Bueno, menos mal dijo psicólogo y no psiquiatra. Me mandó con el psicólogo y yo, ay, pero ¿para qué yo el psicólogo? Eso pasó hace mucho tiempo, ¿no? ¿Verdad? Yo saqué la cita con la psicóloga y yo fui a donde la psicóloga. Y estaba frente a ella, entonces ella lo único que hizo fue escucharme. Simplemente eso. Entonces recuerdo que en ese tiempo yo estaba viviendo un duelo porque mi hermano había muerto, eso fue hace más o menos unos 13 años. Y entonces yo empecé a llorar, pero yo lloraba y sonreía al mismo tiempo. O sea, mi sonrisa nunca se fue a pesar de que mi rostro estaba lleno de lágrimas. Entonces la psicóloga me dijo, Soledad, pero mira que tú siempre estás sonriendo a pesar de que tienes un dolor tan intenso en tu corazón por la pérdida de tu hermano, pero siempre sonríes. Y llegamos a la conclusión de que yo aprendí a sonreír en cualquier circunstancia. Entonces usted tenga dolor, no tenga dolor, tenga tristeza, no tenga tristeza, si tú me hablas, yo sonrío. Es una actitud que yo interioricé. Lo tuyo, Melina, puede ser eso. Tu rostro de así apretado. Uh-huh, es una actitud que tú empezaste a interiorizar por algo, quién sabe qué, pero algo. Quizás llegó un momento en tu vida en que tuviste que mostrar esa cara así. Perdón por la cara, ¿no? Tuviste que mostrar ese rostro así. Entonces, por eso siempre en todas las actitudes, bien, y estás así. Porque tienes que mirar en qué momento. Yo ya descubrí en qué momento aprendí a sonreír siempre. Entonces, aunque hubiese dolor, yo sonreía. Entonces, con esa psicóloga aprendimos eso. Ya después, bueno, Dios me permite estudiar y ya me entendí más a mí misma. Eso es importante. Entonces, chicos, mire, la lengua de señas tiene que ver muchísimo con todo. Eso no es solamente yo pararme a hacer un poco de maromas ahí con las manos, con parte del cuerpo y con el rostro, no. Tiene que ver cómo yo miro, cómo yo camino. Usted le pueden decir algo a Snyder, haga el favor y corre el micrófono un poquito, y usted lo corre, pero lo corre Si lo golpeo así. con una actitud, para nosotros fea. Los que te vemos, vamos a interpretar muchas cosas. Para los que no oyen, yo lo moví bien, ¿vale? Los que no oyen, Los que no oyen. ven. No, los que oyen, Yo lo moví bien, ¿no? Es un ejemplo, no Es ha un pasado. ejemplo, sí. No ha pasado. Entonces todo cuenta. Ahora, pero también en esto caemos en un error, ¿no? A veces hay gente que malinterpreta cosas. También. Claro, malinterpreta acciones como tal. Como esa. Llegó el hermano, no me saludó. Ese hermano es prepotente. Es súper altivo, entonces no me saludó. Entonces uno hace, ¿cómo se llama? Deduce cosas Sí. que no son. Los prejuicios. Para eso también necesitas tener sabiduría, ¿no? Por eso Así la es. palabra del Señor dice que el que esté falto se la pida, Él se la va a dar. Así es. Entonces la primera clave en la lengua de señas es la observación, chicos, observar todo, porque nosotros tenemos muchas señas incorporadas que no nos damos cuenta. Chao, Chao. imagínense, dice chao, esto es una seña. En italiano es igual. Igual, chao, Chao. esta es casi que universal. También tenemos otra que también yo veo que es muy común y es, hay gente que saluda así, ¿no? Sí. Así como ustedes lo Así están como escuchando. Sí, ella coloca, realmente la seña popular que hacen los como los marineros o así, Exacto. que es colocarse en la frente la mano y luego separarla, como que la colocan en la mano, la pegan en la frente, la mano en la frente y la separan luego. Eso, la separan. Eso Yo es hago una con 2 forma- dedos. Yo Ajá. hago así con 2 dedos y Es una forma de decir hola, y mucha gente, por ejemplo, yo un día estaba ustedes ven que la lengua de señas se ha vuelto inclusiva, ¿no? Por eso en el mío
está en letras, por favor, córrase hacia el pasillo. En braille. Está en lengua de señas, por favor, córrase hacia el pasillo. Está en braille, por favor, córrase hacia el pasillo. Y así encontramos en muchos lugares porque eso se institucionalizó, ¿no? Sí, eso de hecho las empresas de salud también tienen una parte donde dice señas y todo son videitos con movimientos de manos. Sí. Exacto. Eso es casi que obligatorio, tiene que estar. Todas las entidades públicas, privadas, debe estar esa inclusión para... Y Melina ahorita hablaba de rampas, sí, las rampas y también en los colegios, escuelas, nosotros debemos aceptar o recibir, también están dentro de los chicos que se reciben, niños con personas con discapacidad. Sol, por acá hay un mensajito para ti de una amiga, Jennifer, desde Estados Unidos, que está Jennifer. pendiente. ¿Qué hubo, Jennifer? Qué chévere que estás pendiente. Está pendiente, conectadísima con Soledad. Hola, Vámonos. Hola. Hola, Jennifer. Vámonos con música y volvemos para... Ya finalizamos con eso porque nosotros nos extendemos y nos extendemos. El tema es amplio Y el tema es muy amplio y muy bueno. Vámonos con música y ya volvemos. Somos luz en la oscuridad. Caminamos con fe, nada nos detendrá. Somos voces que quieren cambiar el mundo entero con la verdad. No hay miedo, no hay duda. Su amor nos da la fuerza. Con pasos firmes vamos. Su gracia es nuestra huella. Jóvenes con propósito, listos para brillar. Somos la esperanza que no se apagará. Con Dios en el centro, vamos a impactar. El futuro es nuestro, vamos a conquistar. Aunque el camino sea difícil de andar, su promesa nos guía, nos hace avanzar. Con un corazón dispuesto a servir, somos generación que vive para Él. Alza tus manos, que el mundo vea. Somos llamados, luz en la tierra. No hay montaña que no podamos cruzar. Dios es nuestra fuerza, nunca fallará. Somos jóvenes con propósito, unidos en su amor. Caminamos con confianza, el cielo es nuestra canción. Somos jóvenes con propósito, unidos en su amor. Caminamos con confianza, el cielo es nuestra canción. Jóvenes con propósito, listos para brillar. Somos la esperanza que no se apagará. Con Dios en el centro, vamos a impactar. El futuro es nuestro, vamos a conquistar. Antes que no, vamos Señor. Aunque el camino sea difícil de andar, su promesa nos guía, nos suelta avanzó. Jóvenes con propósito. Ahora Hemos sí. vuelto. Nunca nos fuimos. Estamos aquí con Por la aquí. canción.
Por aquí tengo un mensajito. Buenos días, bendiciones. Mi nombre es Joana para darle un saludo a Soledad desde nuestra ciudad de Cali. Ah, Joana, hola, ¿cómo estás? Hola, Joana. Tiene su público. Yo siempre digo, todo el que se invita aquí tiene su público. Aquí, Claro. sí, aquí. Joana, un saludito, Joana, la hermana emérita. Con Joana estuvimos en la iglesia en la que yo pues nací. Ah, qué bien. Ah, pues ya que Dios a uno lo junta con su pueblo, gloria a Dios. Sí. ¿Sabes que ahora que estabas hablando de los gestos y todas esas cosas, yo recuerdo que una vez leí un libro de... no era de gestos, no era de señas, era de lenguaje corporal. Y decía que si uno mostraba las manos de una forma, quería decir una cosa, si las ok, mostraba del sí. otro lado quería decir otra cosa, si ponía las manos de frente una sobre la otra, era como inseguridades, Ajá. si las ponía de la misma manera pero atrás, era Significaba como... dominancia. Ajá. Y yo, muchas cosas de eso yo decía, wow, eso significa esto, voy a hacerlo así, y empezaba a hacer las cosas, pero hace muchísimos años. No recuerdo mucho de qué se trataba, pero sí hablaba mucho de la diferencia entre el gesto en un país y en otro, Y en otro Ajá. país. porque el autor o la autora, no recuerdo quién era, hablaba que había viajado y que haciendo cierto tipo de cosas en otro sitio lo veían mal. Ujú. Era bien interesante por eso. Y ahora que tú estabas hablando de cosas que se interiorizan, me recordé de ese libro porque claro, a mí me llamaba la atención y yo quería hacerlo así. Si yo hago esto, parezco tal cosa. Entonces yo venía y Lo hacía lo hacía mismo así. que decía. Sí. Eso de las manos atrás, o sea, las manos al frente. Yo también yo he visto cosas así y creo que era como porque como nosotros tenemos los órganos vitales al frente, así, y era como que usted tapándose así, era como que inseguridad, como si estuviera cubriéndose por si algo lo atacaba así. Y por eso colocaba como las manos enfrente. Que si usted las tenía, por ejemplo, así abiertas, como que no. Era como que no Sí, estaba sin... estaba así, sin alerta, estaba Eso, sin tranquilo, alerta. en paz. Y lo de moverla así los pies, como cuando uno... ahora mismo estoy moviendo el pie. Nerviosismo, dicen. como nervios. Eso que era por ansiedad o así, Ansiedad. por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, uno a veces hace. Por ejemplo, hay gente que se mece de un lado a otro. Y eso se llama no me acuerdo. Es como autorregulación. A veces hay gente que, digamos, que tiene como que ansiedad. Pero como eso es algo interno, se confunde. Entonces, como que haces como que se mueve como para autocompensar esa Bueno, sensación. hay algo que debemos tener muy claro y es que no todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Ujú, claro. Entonces, a veces de pronto cogen 100 personas, hacen un estudio y dicen, bueno, este patrón significa esto, Ujú. pero siempre hay excepciones, ¿no? Claro. No todo el que se balancea es porque se está tratando de Ajá. autorregular, o no todo el Ese que es mueva nerviosismo. constantemente los pies es porque tenga tema de nerviosismo. Por eso es que nosotros somos un todo, ¿no? Un todo que tiene que ser estudiado todo. Aunque quizás tengamos la misma etnia o el mismo extracto social, no tu actitud no es igual o puede ser calificada Ajá. como la mía. Entonces, por eso cada persona es muy, muy distinta. Y a veces actuamos, pero pues por razones diferentes. Claro. Por ejemplo, ahí está la parte de la interpretación también. Por ejemplo, yo muevo mucho la pierna. Yo muevo, o sea, la rodilla, siempre la así como que moviendo. Y no sé, es como que pequeñito así, pero pues por ejemplo no por ansiedad así. También conozco mucha gente, ¿no? Que no sufre ansiedad ni padece ansiedad, pero pues siempre hace ese tipo de cosas. Ese tipo de movimientos. Pero sí conozco, por ejemplo, también a personas que están dentro del espectro autista, que sí se autorregulan, pero ellos lo hacen ya de manera diferente. Hay un trastorno, ¿no? Que hace que no seas consciente de tu propio cuerpo a menos que lo muevas. Entonces, como por ejemplo, si tú estás quieto, tú no eres consciente de tu cuerpo. No es como que ahora sientes tu pie, no. O sea, a menos que te muevas, no eres capaz de ser consciente de tu cuerpo. Entonces hay personas que, por ejemplo, están quietas y a rato se mueven, no por Tourette, no no, o sea, se mueven es para poder ser conscientes de su cuerpo. Y es como que sienten esa necesidad de sentir de ser conscientes del cuerpo. Entonces tú ves que hay gente que está aquí así y son autistas, ¿no? Son parte del espectro autista y se mueven, tienen que moverse hacia un lado o moverse de alguna manera. Bueno, hablar de TEA ya es otro tema Y eso es un bastante tema amplio, ¿no? amplio. Entonces Y de volvimos espectros, pues más aún. más todavía. Sí. Tú nos contabas ahora, ¿cierto? Lo de
¿cuál sería como que ya para ahora, para finalizar, la reflexión de qué es el lenguaje de señas? Bueno, para como cerrar el lenguaje de señas, en toda esta charla que hemos tenido, chicos, es una forma de comunicarnos. Entonces, lo que les decía es, nosotros los hablantes, o por decirlo de alguna manera los que hablamos, hemos perdido la esencia de la comunicación. Hablamos solo por hablar y no escuchamos. Dentro del lenguaje de señas es ahí ese ir y venir. Es yo hago señas, tú me observas, tú haces señas, yo te observo, porque es la única forma que puedo entenderte. Y yo tengo la mirada, o está haciendo señas, yo qué voy a ver qué está tratando de transmitirme. Entonces es mirarse, es estar consciente de que el otro está ahí. Por eso tus gestos y toda tu expresión corporal tiene mucho que ver con la lengua de señas. Esto nos da pie para poder retomar lo que es la verdadera comunicación, ¿no? El poder prestar atención, el poder mirar al rostro de otro, el poder querer saber y entender qué me está diciendo esta persona. Porque una persona no oyente, cuando hace una seña y tú no le comprendes, él busca la forma de hacerse entender. Él busca la forma, la busca. Si él de repente quiere decir hombre, o quiere decir ese hombre es malo, un ejemplo, y hace la seña y tú no le comprendes, él va a buscar la forma de hacértelo entender como sea. Pero tú, que eres quien mira, vas a estar tan atento que vas a poder entender y comprender qué es lo que esa persona te dice. Entonces, bueno, la invitación es poder, chicos, poder mirar al rostro de quien nos habla. Yo creo que eso sí lo hemos perdido. Miren al rostro de quienes hablan, sea un momentico, pero mírelo, que esa persona sienta que tú estás presente y que estás tratando de entender lo que dice. Eso es la lengua de señas. Más que símbolos, más que ustedes me ven haciendo algún tipo de movimiento. Y bueno, hago un paréntesis, la iglesia me ha servido para practicar. Mientras están cantando las alabanzas, yo voy a hacer esta canción en lengua de señas, me ha servido muchísimo. Y poder entender lo que el otro dice, poderlo entender. Ya el aprender una seña, bueno, eso lo aprendes y vas con el tiempo, pero yo creo que la invitación para todos en este día es poder volver a los inicios de la comunicación. El atender el otro, el escuchar al otro, el mirar el rostro del otro. Es muy incómodo, como contaba Melissa, que ella trataba de hablar con alguien de trabajo y ella hablaba y prestaba atención, pero él no, él miraba... Era unidireccional. Sí, él miraba a otro lado, entonces ella hacía que eso se detuviera, más bien no hablaba. Y eso nos pasa a muchos. Cuando tú eres muy atento a escuchar, si yo te hablo y yo te escucho con atención, te miro, pero luego tú me hablas, yo te estoy hablando y tú no me prestas atención, yo, Soledad, lo que hago es parar la conversación y ya la detengo, yo no sigo hablando, porque sé que no me estás prestando atención y quizás en ese momento no estás para hablar, entonces yo simplemente no hablo más porque sé que ya no quieres. Entonces, sí, niños, la lengua de señas básicamente es eso. Los invito a todos a que puedan aprender, a que puedan, porque este mundo está lleno de personas no oyentes, sino que la gente obviamente no se da cuenta, porque pero cuando tú entras a este mundo empiezas a encontrarte con personas que necesitan ser comprendidas. Van a una tienda, no saben cómo decir, vea una Coca-Cola, o cómo hago pan, cómo pido un pan. Sí, pero si tú sabes, puedes ayudar a ayudar. Entonces es importante. Ayudar es extender la mano, así, con la palma hacia arriba, y colocar la otra mano encima de ella, pero con el pulgar arriba. Ajá, y extenderla hacia el frente. Eso, y cuando soy yo la que necesite ayuda, entonces es la misma, pero hacia ti. Okay. Exacto. Entonces, chicos, y todos los que nos escuchan, pues les doy gracias por invitarme. Ha sido un tiempo muy especial. Y bueno. Muchas gracias, Sol. La verdad es que ha sido un tiempo muy edificante, bastante interesante, aprendimos bastante. Yo creo que los que nos oyeron también. Estos son temas que realmente siempre son importantes tenerlos en cuenta, y más nosotros como cristianos, que pues tenemos que practicar ser solidarios y comprender a los demás. Es algo que es precioso realmente. Entonces te damos muchas gracias, Sol, por acompañarnos. Con mucho gusto. Por estar aquí, por responder las dudas, por compartir testimonios. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Por aquí Jennifer de Estados Unidos te manda un fuerte abrazo
Un fuerte abrazo a mi amiga Soledad, una mujer hermosa por dentro y por fuera, muy inteligente y entregada, con pasión en todo lo que hace. Gracias por el programa, muy importante para aprender más. La verdad sí, Sol, muchísimas gracias Gracias, Jennifer. por aceptar la invitación, por enseñarnos, porque aprendimos varias cositas. Y el mensaje que yo quería dejarles al final, Marcos 16:15, versículo muy conocido, y es: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Parte de predicar el evangelio a toda criatura es llegar a esas personas que con señas Exacto, se le yo pueda sueño predicar. el día en que algún pescador vaya y diga: Sol, ven que necesitamos que te comuniques con alguien que aquí encontramos, o yo estar en la calle y encontrarme con alguien que no, y yo hablarle en lengua de señas de Jesucristo. Es mi sueño. Jennifer, gracias por ese saludo tan hermoso. Jesucristo. El lengua, para decir Jesús, ¿cierto? Si no me equivoco, es hacer con las palmas. Eso, los clavos. Aquí los clavos. abres con tu dedo Corazón. Corazón. Jesús. Eso se lo vi yo a un futbolista. Sí, un yo gol y también. hace las señitas. De Jesús. Jesús. Bueno, muchachos. muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Ya llegamos al final de este programa. Gracias a Sol, gracias a Con Sneider. mucho Gracias, gusto. Melena. Hoy estuvimos nosotros solitos porque nuestros compañeros están ocupados en otras cosas. En otra oportunidad vendrán ellos. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias. Los que nos escriben, los que no nos escriben, que sabemos que son bastantes, pero la semana pasada los saludamos a varios. Y sí. cuando llegué por allá me dijeron: recibí tu saludo, yo te escuché, recibí tu saludo, sí los estaba escuchando. Entonces ellos no dicen nada, pero están ahí presentes. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bendiciones y hasta la próxima semana. Gracias por la invitación. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga. Jóvenes con propósito.